Entonces, vamos a hablar sobre qué tenemos que decir de las infecciones de vías urinarias. Las infecciones del tracto urinario, como lo pueden encontrar en otras literaturas, en España, en otros países, no le llaman de vías urinarias, sino que de tracto urinario, es lo mismo. Pero aquí en el país se les conoce como infecciones de vías urinarias y están dentro de las enfermedades infecciosas más prevalentes. Representan una carga económica importante para los sistemas de salud porque por lo menos uno, dos o tres de cada 20 o 30 pacientes que uno puede ver en la consulta diaria, todo, dos o tres vienen siendo por infecciones de vías urinarias. Entonces, al año hay una buena cantidad de personas con infecciones de vías urinarias y esto representa también en algún momento estos pacientes pueden llegar a requerir también hospitalizaciones en el sistema público. Es importante dentro de las infecciones de vías urinarias es hablar antes de que nos metamos directamente en la fisiopatología sobre la microbiota urinaria. Todos conocemos que las vías urinarias presentan, al igual que otros órganos del cuerpo, su propia flora normal. En contra de lo que se pensaba hace muchos años, la orina humana en condiciones normales no es estéril. Yo me recuerdo que un tiempo incluso había un grupo de personas que promovían o naturópatas, no me recuerdo bien qué tipo de práctica realizaban, pero que se tomaban, o sea, se tomaban su propia orina y con esto ellos decían que al tomarse su propia orina curaba hasta enfermedades crónicas, ¿verdad? Y ellos asumían, me recuerdo hace muchísimos años, que era estéril, no iba a causar ningún problema. Pero ahora se sabe que no es así. En condiciones normales, la orina humana no es estéril, tiene su propia microbiota, es decir, su propia flora, que no son más que un conjunto de microorganismos residentes que pueden ser de tipo comensal, de tipo mutualista o incluso algunos patógenos y que dadas las circunstancias en que cada persona puede estar, por ejemplo, condiciones de baja inmunidad, esta misma flora puede volverse en contra del paciente dando ya la patología que nosotros conocemos. Está formada esta microbiota por un amplio rango. Se conocen hasta un promedio de 500 especies bacterianas de las filofirmicutes, actinobacterias, fusobacterias, bacterioides, proteobacterias, fibrobacterias, etcétera. Muchos rangos de bacterias que forman parte de la flora bacteriana. Esta microbiota puede sufrir cambios fisiológicos a nivel del tracto urinario de acuerdo a la edad, de acuerdo al género. Por ejemplo, en las mujeres suelen predominar mucho los lactobacilos y en cambio en los hombres suelen predominar los Corynebacterium. Hay un cuerpo creciente que relaciona los cambios de la diversidad o cantidad de esta flora urinaria que tenemos con algunas patologías urológicas, que es lo que les estaba mencionando anteriormente. Cuando puede haber un cambio de esta microbiota, ya sea por su cantidad, por su cualificación, por la relación que pueda tener esta flora respecto a su a su propio lugar de residencia, es decir, a los propios tractos urinarios, puede volverse no como una flora, sino ya como bacterias que pueden llegar a ser causantes de patologías urinarias. Ejemplo es cuando, por ejemplo, cuando tenemos pacientes con patologías como incontinencias urinarias. Esto es bien común en las personas, mujeres ya de edad, sobre todo si sus partos han sido por cesáreas, ya de los 55, 60 años de edad pueden llegar a tener ciertos grados de incontinencia urinaria, si tosen, si se ríen con mucha intensidad, puede haber salida involuntaria de orina y algo otras con muchas incontinencias urinarias, pues en reposo, incluso con mínimos esfuerzos, pero hay categorías, pero en este caso, cuando hay un proceso, por ejemplo, de incontinencia urinaria,
o de urgencia, hay una clara disminución de los lactobacilos y, sin embargo, hay un aumento de Gardnerellas. Entonces, estos pacientes que suelen tener estas pacientitas, porque se da más en mujeres que en hombres, que tienen ya patologías de incontinencia urinaria, pueden presentar una tendencia a infecciones de vías urinarias, por ejemplo, por Gardnerella, ya que ha cambiado su microbiota y los lactobacilos que normalmente los podemos encontrar, ahora hay pocos debido a esta patología, a esta condición patológica como es la incontinencia urinaria. Y también hay evidencia de alteraciones de la microbiota y de presencia de patologías urológicas como por ejemplo en cáncer de próstata en los hombres, en cáncer de vejiga, cuando tenemos cistitis intersticial o en algunas infecciones de transmisión sexual, también podemos tener alteraciones de la microbiota urinaria y predisponernos ya no solo a la propia patología que nos está predisponiendo, sino también a unas infecciones de vías urinarias ahí localizadas. Tenemos factores de riesgo para poder desarrollar una infección de vías urinarias y aquí le tengo un acróstico, ¿verdad? Una forma fácil, mnemotécnica de podernos acordar que se llama ORENUC. ¿Y qué significa O? O significan aquellos pacientes sin factor de riesgo conocido, por ejemplo, las mujeres premenopáusicas, no gestantes que nunca han salido embarazadas o que no están embarazadas y que de pronto puedan tener una infección de vías urinarias. La R son factores de riesgo que le llamamos recurrentes. Por ejemplo, los que están ya en actividad sexual o tienen mucha actividad sexual muy intensa o muy seguido, es la actividad sexual por sí misma, sobre todo en mujeres, un factor de riesgo recurrente. También el uso de dispositivos como el DIU en el caso de la mujer, espermicidas que se pueden utilizar en el caso de usar condón al tener relaciones sexuales, la diabetes mellitus no controlada o controlada en otros pacientes, déficit hormonales, por ejemplo, en la menopausia hay una disminución de los estrógenos y eso puede predisponer a las mujeres a una resequedad vaginal, resequedad a nivel uretral y eso nos predispone a infecciones de vías urinarias y otros y algunos que hablan la literatura, algunos grupos sanguíneos que tienen tendencia a dar más infecciones de vías urinarias. La E significa factores de riesgo extraurogenitales y que son los que llevan a riesgo de peor evolución, como por ejemplo pacientes con inmunosupresión, pacientes con enfermedades autoinmunes o enfermedades del colágeno o del tejido conectivo, hombres, gestación, la gestación por sí mismo ya predispone a infecciones de vías urinarias. Y ojo con esto, ponemos aquí los hombres, porque los hombres cuando hacen infecciones de vías urinarias severas, entonces normalmente suelen complicarse. También las diabetes mal controladas, pacientes prematuros y también los neonatos. La N significa factores de riesgo nefrológicos con mayor riesgo de peor evolución. Y aquí tenemos la patología como poliquistosis renal y las insuficiencias renales. La U, por su parte, significa factores de riesgo urológicos, pero corregibles. Son de mayor riesgo, de peor evolución, por ejemplo, bacteriurias asintomáticas combinadas con otro factor de riesgo, obstrucciones ureterales por litios o por piedras, eso ya lo vieron en nefrolitiasis, y otras causas como catéteres urinarios transitorios o disfunciones vesicales neurogénicas controladas en patologías incluso cerebrales que pueden terminar en una vejiga neurogénica y cirugías urológicas. También tenemos el literal C, que es el último. Eso significa factores de riesgo urológicos, pero no corregibles. Y estos son aquellos pacientes que presentan catéteres urinarios permanentes. Son aquellos pacientes que no pueden dejar de orinar si no tienen una sonda y que, ¿por qué se llaman permanentes? Cada cierto tiempo hay que estarlo cambiando. Generalmente estos pacientes cada 15 días van a las unidades de salud, van a los centros de primer nivel a que les cambien su sonda, pero no pueden ejercer su función urinaria si no es a través de un catéter urinario. En este caso nosotros le llamamos sonda urinaria. Tienen mayor riesgo de peor evolución. Por ejemplo, todos aquellos que tengan sondas a largo plazo, ya sea por sondajes permanentes, por tallas vesicales, obstrucciones urinarias irresolubles también y las vejigas neurogénicas no controladas.
Por grupo de edad hay algunos factores predisponentes que tenemos que tomar en cuenta. Tanto en el caso de mujeres los vamos a dividir en dos grupos, las mujeres premenopáusicas y las mujeres posmenopáusicas y también las mujeres a nivel geriátrico o ancianas. Las premenopáusicas, sus factores predisponentes son la actividad sexual por sí misma, ya lo habíamos mencionado anteriormente, la mujer generalmente joven que está en su propia edad de su actividad sexual, ya la actividad sexual por sí mismo y sobre todo si es muy frecuente y es muy intensa, ya la predispone a infecciones de vías urinarias, el uso de diafragma o el DIU, las espermicidas, como decíamos, cuando usamos, por ejemplo, el condón, diabetes o historia de infecciones de vías urinarias durante la infancia o recurrentes y antecedentes familiares también de infecciones de vías urinarias. Ya en las mujeres que han sufrido ya una menopausia, es decir, ya no ven ciclo menstrual, o en aquellas mujeres ya ancianas, geriátricas, lo que les predispone a infecciones de vías urinarias es precisamente su deficiencia estrogénica. Historia también de infecciones de vías urinarias antes de la menopausia, el estado funcional o mental alterado también es importante porque el paciente no tiene un buen control de su salud, normalmente no toma mucha agua, no tiene control de sus patologías, no tiene también cuidado o higiene de sus órganos genitales y la incontinencia urinaria como tal también los predispone a infecciones de vías urinarias, así como la cateterización urinaria. En los hombres y mujeres con alteraciones anatómicas, también la alteración anatómica en sí mismo ya va a predisponer a que el paciente padezca de una infección de vías urinarias. Podemos ser por anomalías congénitas del urétero, de la uretra, la presencia de nefrolitiasis o cálculos, las compresiones ureterales extrínsecas. Los pacientes caballeros con hiperplasias prostáticas benignas están predispuestos a sufrir no solo ya el problema prostático como tal, sino de infecciones de vías urinarias a repetición. También pacientes con obstrucciones intrarrenales o con nefrocalcinosis, nefropatías por ácido úrico, poliquistosis renal y nefropatía por analgésicos o lesiones renales ya con drepanocitosis. Aquí tenemos en este cuadro los factores de riesgo para poder desarrollar infecciones de vías urinarias. Los hemos puesto en otro tipo de clasificación. Toda la clasificación tiene su explicación. En este caso, aquellas que tienen alteraciones a libre flujo de la orina, libre flujo urinario, las podemos dividir en alteraciones orgánicas, alteraciones obstructivas, funcionales y estructurales. ¿Dónde podemos encontrar alteraciones de libre flujo a nivel orgánico? Cuando tenemos reflujos vésico-ureterales, es decir, no terminamos de sacar el chorro de orina y se nos queda siempre una parte a nivel vesical. No podemos, ¿verdad? Totalmente sacar toda la cantidad de orina y tenemos el reflujo vésico-ureteral es que regresa la orina nuevamente a la vejiga, no la podemos sacar toda, normalmente obstructivas. Y también los que tenemos, como decíamos, por cateterismo urinario o cirugías endoscópicas que en algún momento pueden alterar el flujo urinario. A nivel obstructivo, los cánceres de próstata o tumores a nivel renal, estenosis ureterales, litiasis vesical, pielocalicial y también ureterales. Y las funcionales, el embarazo por sí mismo ya es un factor de riesgo para IBU, disfunciones vesicales ya propias como la vejiga neurogénica o incontinencias urinarias y a nivel estructurales ya malformaciones como estenosis, uréteres ectópico o posterior también a las mismas cirugías de vías urinarias que pueden crear fístulas o obstrucciones iatrogénicas. Otros procesos predisponentes o agravantes tenemos la diabetes mellitus, la edad avanzada, las hospitalizaciones a repetición, pacientes con IRC o insuficiencia renal crónica o hiperplasia de próstata también. Otros predisponentes sociales como la vida sexual altamente activa, sobre todo en mujeres, no es tanto en hombres como lo repetimos, sino que en mujeres es donde se da, es un factor de riesgo importante. Por eso muchos dicen que las infecciones de vías urinarias es la infección, por ejemplo, posterior a las lunas de miel. Entonces la paciente 2, 3 o 4 semanas posteriores, paciente puede presentar infecciones de vías urinarias, algunas veces se pueden complicar porque ha tenido una vida sexual bastante activa.
activa. El sexo anal asociado al mismo acto del sexo vaginal, esto significa que tienen tanto sexo anal como sexo vaginal, que también puede predisponer a infecciones por el traslado incluso de microorganismos a nivel anal, desde nivel anal a nivel vaginal. Cambios en las parejas sexuales, homosexualidad y falta de circuncisión, lo menciona algunos libros. Dentro de la fisiopatología, podemos decir que el tracto urinario, los microorganismos pueden alcanzar el tracto urinario por tres mecanismos básicos. El ascendente por gérmenes del tracto digestivo bajo, por vía hematógena y por vía linfática. La más común es la ascendente y explica por qué es más frecuente en mujeres. Recordemos que en mujeres nuestra anatomía es que están los tres orificios básicamente juntos. La uretra, la vagina y el ano en una misma línea, en un mismo plano anatómico. Entonces, esta disposición anatómica ya de por sí a la mujer la predispone a infecciones de vías urinarias. ¿Cómo es que tenemos una vía ascendente desde el punto de vista digestivo? Desde el punto de vista digestivo es porque arrastramos microorganismos a nivel anal cuando hacemos una mala limpieza genital o uretral a la hora de realizar la micción. Y también la instrumentación de la vía urinaria, la colocación de sondas en las mujeres por la misma disposición anatómica ya predispone a infecciones de vías urinarias. Entonces, también los microorganismos pueden llegar por diseminación hematógena o linfático. Como repito, lo que más se considera es por vía ascendente, principalmente por eso es que una de las causas principales o microorganismos relacionados con infecciones de vías urinarias es la Escherichia coli e incluso otras especies de enterobacterias que han sido jaladas, por decirlo así, o trasladadas desde la parte anal hasta la parte uretral. Por eso es que las infecciones de vías urinarias son más frecuentes en mujeres que en hombres e incluso, como repito, por la misma disposición anatómica que tiene la mujer de tener en un mismo plano anatómico la uretra, la vagina y el ano, entonces también el colocación de sondas vesicales también predispone con mayor celeridad. En cuanto a allá la instrumentación como sí mismo, una sola inserción de una sonda en la vejiga urinaria ya lo predispone a un paciente a que tenga 1 a 2% de posibilidad de generar una infección de vías urinarias y no es por un mal manejo, no es porque no haya habido una asepsia con el equipo, es en sí mismo por la misma instrumentación que el paciente está predispuesto a infecciones de vías urinarias. Ahora, ya cuando tenemos sondas vesicales permanentes o sondas incluso que tengan válvulas donde hay sistemas de drenaje abierto, casi van a tener bacteriurias en el 100% de los casos porque mantienen ahí la orina. La orina, ya sabemos, tiene su propia flora bacteriana y van a presentar cuadros de bacteriurias, algunas veces asintomáticas. Ya voy a hablar de estos temas de estos términos más adelante, o infecciones ya con toda la sintomatología. Hay otros también sistemas de drenaje cerrado con una válvula, ¿verdad? Que impide el reflujo retrógrado. Estos son los mejores porque no regresamos, ¿verdad? La cantidad de orina, retrasamos la aparición de infecciones, pero a la larga siempre ya tener en sí mismo la sonda ya nos promueve o nos predispone, mejor dicho, a una infección de vías urinarias. Se cree que normalmente las bacterias, ¿cómo es que produce una sonda una infección de vías urinarias? Se cree que las bacterias van a migrar por el espacio mucopurulento que existe entre la uretra y la sonda. Entonces ahí se van a generar y van a dar la aparición ya de bacteriuria en casi todos los pacientes, que se va a ver manifestada en un promedio de 3 a 4 semanas. Pero en ese espacito en donde está la sonda y la uretra, entonces ahí se crean las bacterias y es la que al final contaminan también a nivel urinario. Las bacterias normalmente, como decimos, ascienden por una biopelícula que se va a formar entre la sonda y las paredes de la uretra. Esto va a tardar en promedio de 3 a 4 semanas para que ya haya una suficiente cantidad de bacterias y por esa también razón es que las sondas vesicales no pueden permanecer
a nivel de la vejiga más de 2 semanas. Se deberían de cambiar máximo cada 3 semanas, porque en promedio ya en este tiempo ya hay estas bacterias creadas entre la pared de la uretra y la misma sonda. Entonces, si los dejamos ahí mucho tiempo, la infección es casi inminente. Podemos tener cuadros incluso hasta purulentos, inflamaciones de la uretra que incluso nos impidan sacar la sonda por procesos infecciosos o bacterianos a nivel uretral. La diseminación hematógena es muy infrecuente, también la parte linfática es bastante infrecuente, y cuando hay una diseminación hematógena generalmente tenemos presencia de microorganismos como Staphylococcus aureus, especies de cándida, salmonelas o incluso hasta la presencia de Mycobacterium tuberculosis. No es exclusivo la parte hematógena de pacientes con inmunosupresión, pero sí pacientes que están inmunosuprimidos son los que pueden llegar a presentar más diseminaciones hematógenas. Y también compromisos sistémicos graves, ¿verdad? No solo la infección de vías urinarias, sino que como anda a nivel sanguíneo las bacterias, pueden haber otros compromisos en otras áreas del cuerpo. La Candida albicans, que es un hongo importante, causa infecciones de vías urinarias por vía hematógena con mucha facilidad. Entonces, una de las microorganismos más frecuentemente relacionados con infecciones de vías urinarias adquiridas vía hematógena es la Candida albicans, aunque es una causa poco frecuente a nivel de vía ascendente. Si lo vamos a adquirir, pensemos más que ha sido adquirido vía hematógena menos ascendente, aunque podamos tener, por ejemplo, vía vaginal, alguna presencia de cándida, pero generalmente no lo tenemos bajo estas vías, es normalmente hematógeno, y también en la presencia de Candida albicans en una infección de vías urinarias, la cual es bastante atípico, es muy raro, también está relacionado con inmunosupresión o posterior a tratamientos antibióticos. Una cuestión importante dentro de la fisiopatología de las infecciones de vías urinarias es la capacidad que tenemos de producir infección. Dentro de la fisiopatología vamos a tener dos grandes espectros. Por un lado, la capacidad que tiene el mismo microorganismo de producir infección y las mismas condiciones del huésped para adquirir o no la infección. Aquí tenemos entonces el famoso concepto de virulencia bacteriana o patogenicidad de vías urinarias, en la cual deducimos que no todas las especies bacterianas van a ser capaces de provocar una infección de vías urinarias. Lo que sí sabemos es que en cuanto más comprometidos estén los mecanismos de defensa del huésped, en este caso del paciente, como por ejemplo por sondajes, por inmunosupresión, etcétera, menor va a ser la necesidad de virulencia de una cepa bacteriana para producir la infección. La capacidad del microorganismo de producir una infección urinaria va a depender de sus propios, aquí viene la parte del microorganismo, de sus propias armas, por decirlo así, para poder producir la infección. Hay unos microorganismos, por ejemplo, que tienen pilis o fimbrias que van a permitir una mayor movilidad y un mayor ascenso, sobre todo desde el área perianal, y hay otros microorganismos que no tienen este tipo de aditamentos y que pueden tardarse un poco más en crear infecciones de vías urinarias. Pero una cosa que es importante es que también entre más comprometidos estén los factores de defensa naturales del huésped, entonces menores son los factores de virulencia. Aunque este no tenga pilis o no tenga tal cosa, el microorganismo va a llegar con mucha facilidad. Algo importante es que cuando no tenemos anormalidades de las vías urinarias o alteraciones de la misma inmunidad, generalmente los factores de riesgo que más intervienen en estas situaciones puede ser la misma atrofia vaginal, por ejemplo, en pacientes posmenopáusicas o en pacientes geriátricas, el estado famoso no secretor de antígenos. Por eso es que se relaciona que el factor como el factor de riesgo
que se relaciona con el grupo sanguíneo O es por ahí un famoso estado no secretor de antígenos, es decir, que no hay presencia de antígenos en los líquidos corporales en este grupo de sangre O positivo y generalmente el O negativo también, y como por ejemplo en el sudor, la saliva o el líquido peritoneal, que ya también nos genera un factor de riesgo. Entonces, terminando, para resumir la fisiopatología de las vías urinarias, vamos a tener dos grandes cosas. En primer lugar, las vías de transmisión, de cómo podemos adquirir una infección de vías urinarias. Ya dijimos vía ascendente, vía hemática y vía linfática. Hemática y linfática las menos frecuentes y están más unidas a microorganismos un poco más atípicos, y la vía ascendente que la tenemos más desde la parte perineal, donde la Escherichia coli tiene mayor protagonismo. Y por otro lado, dentro de la fisiopatología, ¿cuáles son los mecanismos por los cuales nosotros podemos adquirir una infección, ya sea propios del huésped o propios del microorganismo? Y aquí tiene que ver con la propia inmunidad del huésped y los mecanismos propios que pueda tener los bacterias o los microorganismos para poder llevar a cabo la infección. A nivel clínico, la infección de vías urinarias la podemos dividir en tres grandes grupos: por su localización, complicada o no complicada, y de acuerdo a las manifestaciones clínicas. Según su localización, la infección de vías urinarias se divide en altas, infecciones de vías superiores altas o vías urinarias superiores o vías urinarias altas, y bajas o inferiores, infecciones de vías urinarias bajas o inferiores. Las infecciones de vías urinarias bajas o inferiores se dividen, en tres grandes grupos, o digamos tres tipos de infecciones de vías urinarias son las que intervienen en estas bajas. Tenemos por un lado la cistitis, la uretritis y la prostatitis. Estas tres son los que corresponden a infecciones de vías urinarias bajas. Mientras que en las infecciones de vías urinarias superiores ya tenemos un poquito de más patologías, como por ejemplo pielonefritis aguda, nefritis bacteriana focal o difusa, abscesos intrarrenales y abscesos perinéfricos. Las infecciones de vías urinarias, tanto inferiores como superiores, pueden coexistir. Ojo con esto, es decir, no es que exclusivamente solo van a haber superiores o solo van a haber inferiores. Pueden haber superiores con inferiores, y esto puede llegar a representar incluso hasta un 30% de los casos. Cuando yo hablo de solaparse es que creemos que solo hay de un lado, solo bajas o solo altas, y a lo mejor sí podemos tener también una infección del otro lado. En las infecciones superiores y en la prostatitis, por ejemplo, puede haber incluso la presencia de invasión tisular, lo cual va a requerir un manejo más complejo, requiere hacer buenos diagnósticos diferenciales, y en general ya cuando tenemos este tipo de infecciones superiores que normalmente ya vamos a ver en la clasificación que pueden complicarse con mayor facilidad, probablemente el manejo ya va a ser hospitalario. Hablemos de las dos, de las vías urinarias complicadas y de las no complicadas. Las no complicadas son aquellas que las vamos a equiparar o son las mismas que nosotros hemos hablado del tracto inferior, es decir, de las bajas, son las mismas no complicadas. Y son aquellas que tienen mínimo riesgo de invasión tisular y con una previsión de respuesta al tratamiento corto. Es decir, que yo le voy a dar un tratamiento no muy largo al paciente, yo creo que sí le va a pegar este tratamiento y va a salir. Tienen los famosos síndromes vesicales o síndromes urinarios característicos, disuria o ardor al orinar, polaquiuria, que es la frecuencia, ¿verdad?, urinaria con poca cantidad de orina, el tenesmo vesical, es decir, nos queda el dolor, nos queda, como dice el paciente, las ganas de seguir haciendo pipí y ya no tenemos orina a nivel vesical, y ocasionalmente podemos tener urgencia urinaria, dolor suprapúbico o dolor a nivel del hipogastrio y nicturia y hematuria. Estos síntomas generalmente van a corresponder a infecciones de vías urinarias bajas
o del tracto o inferiores, como lo decíamos anteriormente, y que también las podemos catalogar como no complicadas. Generalmente esto se presenta en pacientes que tienen un tracto urinario normal, es decir, que anatómicamente no tienen ninguna alteración, fisiológicamente no han tenido ninguna alteración, no ha tenido datos también previos de infecciones sistémicas como fiebre, toxicidad, vómitos, deshidratación, otra patología previa a esta. Generalmente se dan en mujeres no gestantes, mujeres que no están embarazadas y que han estado previamente sanas. Decir en estas infecciones no complicadas, generalmente no hay condiciones que predispongan a una IBU o una falla, por ejemplo, a un tratamiento anterior. Aquí, como decíamos anteriormente, incluimos en las no complicadas las del IBU inferior. Aquí están las cistitis, piel o nefritis aguda en personas sanas en esta clasificación no complicada. Y principalmente, como decíamos, no tienen alteraciones estructurales anatómicas de las vías urinarias, no tienen antecedentes de otra infección. Generalmente, ¿cuáles son los microorganismos que están relacionados con infecciones de vías urinarias no complicadas? La E. coli es siempre el patógeno causal con más preponderancia en un 70-95% de los casos. También podemos tener el Staphylococcus saproticus y también algo otros como Klebsiella y Proteus mirabilis, que estas son no complicadas y que generalmente necesitamos, ya lo vamos a ver más adelante, ya mejor de un cultivo de orina para poder detectar estos microorganismos. Por su parte, las infecciones de vías urinarias complicadas son aquellas que ya tienen que ver con una infección recurrente o en las cuales involucramos ya vías urinarias altas. Aquí ya no solo vamos a tener la sintomatología que mencionábamos anteriormente, sino que vamos a tener ya fiebre, náuseas, vómitos, dolor lumbar, compromiso del estado general y se presentan también aquí todos aquellos casos de infecciones de vías urinarias que tienen como factor predisponente una alteración anatómica. Son las que ocurren, por ejemplo, en pacientes gestantes o embarazadas, las que se dan en la mayor parte de hombres, las que tienen un proceso obstructivo de base, pacientes inmunosuprimidos o con insuficiencia renal o con trasplante renal, o que tengan uropatías obstructivas de causa neurológica, o personas con factores de riesgo recurrentes como sondas, tallajes vesicales, la presencia de litiasis, nefrostomías u otro tipo de manejo quirúrgico a nivel urinario. Aquí les pongo entonces un cuadrito donde vemos los dos espectros de la infección no complicada y la infección complicada. Vamos a tener una infección no complicada, ya dijimos, generalmente en mujeres jóvenes, sanas, no embarazadas. Los síntomas son en menos de 7 días, tienen mínimo riesgo de afectación renal, que ya sería la pielonefritis, y normalmente no suelen tener fallo en el tratamiento. Como decíamos anteriormente, podemos pensar en una IBU no complicada cuando creemos que en un promedio de 3 a 5 días la paciente va a mejorar del cuadro clínico. Pero cuando ya tenemos IBUs complicadas, podemos tener dos espectros importantes, que tengamos una vía urinaria normal, pero tal vez algunas alteraciones sintomáticas asociadas, o una vía urinaria normal anatómicamente hablando. La normal, pero que tenemos alteraciones como por ejemplo con pacientes diabéticos, inmunosuprimidos, en los niños, en los ancianos, en los hombres en sí mismos. Las IBUs de los hombres suelen catalogarse ya como complicadas y síntomas mayores de 7 días y que normalmente van a necesitar hospitalización. En cambio, aquellos pacientes con IBUs complicadas, pero que tienen una vía urinaria normal, normalmente tenemos reflujos, vejigas neurogénicas, cálculos o en el caso de mujeres embarazadas. Estos dos complicadas tienen riesgo de una pielonefritis, es decir, que la infección, por eso se llaman vías urinarias a nivel uretral generalmente, pero cuando ya llegan hasta el riñón propiamente dicho, una afectación renal, nos encontramos con un cuadro de pielonefritis, fallo en el tratamiento y sepsis. De acuerdo a las manifestaciones clínicas, las infecciones de vías urinarias se pueden dividir en una infección urinaria baja no complicada que la conocemos como una cistitis, pielonefritis no complicada,
una infección urinaria complicada con o sin pielonefritis, urosepsis, uretritis o síndromes uretrales e infecciones genitales masculinas como la prostatitis, la epididimitis y la orquitis. Hay otras clasificaciones también de infecciones de vías urinarias. Aquí les traigo estos conceptos porque depende de la literatura. Podemos tener este otro tipo de clasificaciones y son, por ejemplo, cuando decimos que son infecciones de vías urinarias asociadas a catéteres. Esta es una infección en presencia de catéter urinario permanente, pero que no haya evidencia de otras fuentes de infección, nada más que el propio catéter como tal. Y lo vamos a definir por una cantidad de 10 a la 3 unidades formadoras de colonias en un cultivo de orina, en una muestra de orina, pero del catéter, o en una muestra obtenida 48 horas después del catéter y que en un cultivo de orina me salga más o igual de 10 a la 3 unidades formadoras de colonia. Otro concepto que también se maneja muchísimo es el de bacteriuria asintomática, que lo he estado mencionando, lo mencioné al principio de la clase. La bacteriuria asintomática en la población normal se define como la presencia de más de 100.000 unidades formadoras de colonia. 100.000 unidades formadoras de colonia en un cultivo de orina, que es lo mismo que tener 10 a la 5 microorganismos o unidades formadoras de colonia por ml de orina y que no tiene síntomas. Ojo con esto, por eso se llama asintomática. Tenemos la presencia de bacterias por un cultivo de orina, pero el paciente no tiene síntomas. Y es la presencia de orina, de una o más en orina, de una o más especies de bacterias comensales o bacterias urinarias residentes que hablábamos de anteriormente de la microbiota urinaria, pero que no ocasionan síntomas. Es entonces de una colonización bacteriana. No es tanto una infección, sino que una colonización y que normalmente estas bacteriurias asintomáticas no requieren tratamiento. Tenemos criterios para categorizar o para definir una bacteriuria asintomática. Aquí les pongo unos criterios como un poquito más específicos. Una bacteriuria asintomática es cuando vamos a tener en un cultivo de orina más o igual de 10 a la 5 formadoras de colonia, pero tienen que haber 2 muestras de orina evacuadas separadas por varios días, tanto en hombres como en mujeres, y en hombres solamente necesitamos una muestra. En mujeres vamos a necesitar 2 muestras separadas, pueden ser 1 o 2 días de diferencia, en hombres solamente una muestra. También podemos catalogar una bacteriuria asintomática en aquellos pacientes con más de 10 a la 5 unidades formadoras de colonia en pacientes con cateterización crónica con sonda vesical. La sacamos la muestra de la sonda, solo necesitamos una muestra. Y en aquellos pacientes con cateterización intermitente de la vía urinaria, por ejemplo, sondas vesicales transitorias, pero que tengamos un resultado de mayor o igual a 10 a las 2 unidades formadoras de colonia. La bacteriuria asintomática es un hallazgo común en mujeres sanas. Tomamos un examen general de orina o se toman un examen de cultivo de orina al azar o por control y le salen estos niveles, las personas se asustan y cuando tú le preguntas, no tiene ninguna sintomatología. Ya dijimos que normalmente puede responder a colonizaciones bacterianas porque son asintomáticos y no es necesariamente importante o no es necesario darle tratamiento a estos pacientes. El 1 al 5% de mujeres jóvenes premenopáusicas pueden tener estos cuadros clínicos, también frecuente en ancianos, en pacientes diabéticos, en pacientes embarazadas y el 50% de pacientes que están institucionalizados. Cuando hablo de institucionalizados me refiero a los que están en asilos, por ejemplo, o incluso con lesiones medulares, pueden tener también presencia de bacteriurias asintomáticas y los que normalmente tienen catéteres crónicos en la vía urinaria van a tener casi el 100% de bacteriurias asintomáticas. Otro concepto que manejamos en IBU es la IBU recurrente. La IBU recurrente son recurrencias de infecciones de vías urinarias, pero no complicadas o complicadas, como sea que hayamos tenido, con una frecuencia de por lo menos 3 infecciones de vías urinarias al año o 2 infecciones de vías urinarias en los últimos 6 meses. Este es el criterio para nosotros poder
diagnosticar o realizar un diagnóstico de IBU recurrente en una paciente. Repito, son aquellos pacientes, ya sea con IBUs complicadas o no complicadas. Aquí no importa cómo fue la categoría, pero que hayan tenido por lo menos 3 IBUs al año o 2 IBUs en los últimos 6 meses. Tenemos también otro concepto importante, no todos lo manejan, pero sí es importante manejar el IBU nosocomial o las IBUs adquiridas en el hospital, a nivel hospitalario. El paciente entró bien, la paciente entró bien y dentro ya del hospital hace una infección de vías urinarias. ¿Cuál es el concepto de una IBU nosocomial o una IBU adquirida en el hospital? Son aquellas infecciones de vías urinarias que se dan después de 2 días o después de 48 horas de hospitalización en el paciente, en el cual no ha habido una evidencia previa de infección asociada a algún, normalmente a procedimientos invasivos, principalmente asociadas a la colocación de sondas. Es decir, yo entró el paciente, lo ingresé, le coloqué una sonda y 2 días después el paciente ya realiza algún cuadro de infección de vías urinarias, pero no hemos tenido evidencia previo a su ingreso que el paciente haya tenido algún dato de IBU. A nivel de la etiología, las IBUs no complicadas, ya sabemos, la Escherichia coli es el germen causal más frecuente, ¿verdad? De las no complicadas. De ahí tenemos otras enterobacterias, Proteus mirabilis, Klebsiella. El Saprophytus también es un agente, pero más que todo el Saprophytus lo vamos a ver en aquellas pacientes con gran actividad sexual. También el Proteus mirabilis también es bien frecuente, pero más en infecciones de vías urinarias no complicadas en niños y algunos incluso Enterococcus fecalis también en niños. En las infecciones adquiridas a nivel nosocomial u hospitalario, la Escherichia coli siempre es más de la mitad de los casos. Aquí ya podemos tener otras un poco más raras como las Enterobacter, Citrobacter, incluso Pseudomonas aeruginosa, Serratia, Morganella o otros como Enterococos o Staphylococcus epidermidis. También en estas áreas hospitalarias, si el paciente no la ha tenido, podemos llegar a tener la presencia de IBUs por cándida, que están muy incrementadas y muy relacionadas con IBUs nosocomial, que ya le decíamos al principio, no es como muy común presentarla y que se relacionaba más con diseminaciones hematógenas. A nivel también de factores de riesgo, en el caso de cándida, los sondas vesicales como tal, cualquier instrumentación o manejo quirúrgico, aunque sea menor de la vía urinaria, nos predispone a infecciones por cándida, diabetes mellitus, tratamientos a antibióticos invasivos y trasplantes renales. Aquí tenemos, dependiendo de la patología que presentemos dentro de las infecciones de vías urinarias, algunos más frecuentes, menos frecuentes y más raros agentes etiológicos de las vías urinarias. En el síndrome uretral o uretritis, la E. coli, la Streptococcus saprophytus, la Proteus o Klebsiella menos frecuente. Le hablábamos anteriormente del Mycobacterium, incluso tuberculosis, Gardnerella, que se relaciona muchísimo también con infecciones vaginales, más infecciones de vías urinarias. Bacteriurias asintomáticas como E. coli, Proteus, Klebsiella y las asintomáticas del embarazo, la E. coli siempre a la cabeza y otros estreptococos del grupo B, Ureoplasma o Gardnerella. Aquí tenemos la cistitis, si ustedes se fijan, cistitis, la prostatitis, la pielonefritis, la E. coli sigue siendo la mamá, ¿verdad? De todas las bacterias que suelen aparecer con mayor frecuencia. La Saprophytus en cistitis está relacionada con también actividad sexual muy frecuente e intensa, Enterococos o Staphylococcus aureus en la prostatitis en el caso de los hombres, Klebsiella o Serratia ya cuando tengamos pielonefritis un poco más raro. Y tenemos aquí también los abscesos intrarrenales, perirrenales o pielonefritis santogranulomatosas o malacoplasias, que ya son más complicaciones de las infecciones de vías urinarias. Vamos a tocar un poquito algunos conceptos sobre algunos tipos de infecciones de vías urinarias. Hablemos de la cistitis no complicada. La cistitis no complicada es la infección de vías urinarias baja que ocurre de forma aguda, más esporádica, más recurrente en mujeres sanas, normalmente no embarazadas, que tienen un tracto genitourinario anatómica y funcionalmente normal. Los síntomas son los más comunes, digamos, de una infección de vías urinarias: disuria, polaquiuria, urgencias miccionales, poca afectación del estado general y normalmente no suele presentar fiebre.
Podemos tener aquí molestias suprapúbicas, hematurias macroscópicas, es decir, que se vea esa orina café o tipo Coca-Cola, orinas turbios o incluso orinas malolientes. Y luego tenemos que hay que descartar siempre en cistitis no complicada la vaginitis, que pueden producir incluso un síndrome uretral externo en el caso de disuria. También podemos tener dentro de esta cistitis otros síntomas acompañantes como pruritos vaginales o vulvares o leucorrea, aparición de fiebre, afectación del estado general es un poco menos, náuseas, vómitos, generalmente ya esto, si aparece demasiado compromiso del estado general, ya no es una cistitis, sino que ya se vuelve normalmente una pielonefritis. De aquellos pacientitos, vómitos, náuseas, fiebres altas, dolor lumbar, ya no es una IBU cualquiera, ya no es una IBU tan simple, ya no es algo no complicado, sino que ya lo podemos catalogar como una pielonefritis, ya va a tener otro manejo, algunas veces o la mayor parte de veces intrahospitalaria. Generalmente la presentación clínica de esto es suficiente para establecer el diagnóstico. Podemos tomar algunos métodos diagnósticos que los vamos a hablar más adelante, como por ejemplo el Conburtez o las tiras reactivas o una prueba de orina general que la dan en pocas horas, donde nos vamos a tener nitritos positivos, presencia de leucocitos e incluso hematuria. Los factores de riesgo más frecuentes de tener una cistitis no complicada, la actividad sexual en sí misma, el uso de espermicidas, cambios de parejas sexuales, historias familiares de IBUs a repetición, antecedentes de IBUs en la infancia y, como habíamos mencionado, uno de los más causantes etiológicamente de cistitis es la E. coli, Saprophyticus, fecalis, Klebsiella. Es frecuente también que incluso estos pacientes que tienen cistitis aguda se vuelvan recurrentes en sus alteraciones o en sus manifestaciones clínicas. Y entonces dentro de la cistitis aguda tenemos que considerar dos conceptos importantes, si hay recidivas y si hay reinfecciones. ¿A qué se refiere con las recidivas? Es la persistencia del mismo microorganismo en la vía urinaria tras el tratamiento a la misma infección y se detecta el mismo microorganismo en otra infección posterior y que suele estar antes de 2 semanas e incluso antes de finalizar el tratamiento. Ahí está nuevamente la persistencia del microorganismo. Mientras que la reinfección es una infección que no está relacionada con la infección anterior. Puede aparecer en promedio un mes después de finalizar el tratamiento de la cistitis. Suele producirse, como les decimos, por un germen distinto. Eso es quizás lo más importante, diferencia entre recidiva y reinfección. Y no es infrecuente que, aunque puede aparecer a veces el mismo germen, pero no es lo más frecuente. Lo más frecuente es que sea distinto el germen. ¿Qué factores de riesgo tenemos para desarrollar cistitis? Bueno, cualquier obstáculo libre, flujo de orina, obstrucciones de la vejiga, tumores, hipertrofia, inserción de instrumentos en el tracto urinario, la misma embarazo, diabetes, nefropatías analgésicas o reflujo, falta de consumo de líquidos, personas en edad avanzada pueden desarrollar cistitis. Ahora hablemos de la pielonefritis, que tenemos a pielonefritis agudas no complicadas y pielonefritis agudas complicadas. Las pielonefritis agudas complicadas son no complicadas, son infecciones de vías urinarias altas. Estas infecciones ya han tomado la pelvis y el parénquima renal, a diferencia de las otras patologías que no han llegado hasta nivel renal. Ocurre normalmente en forma aguda en mujeres previamente sanas que no están normalmente embarazadas para no ser complicadas. Normalmente también tienen un tracto geniturinario anatómico y funcionalmente normal. Se caracteriza ya por la presencia de síntomas sistémicos que comprometen el estado general del paciente, como fiebres, diaforesis, escalofríos, malestar, náuseas, vómitos, dolor en la fosa renal, puño, percusión positiva, como lo saben ustedes con la clase de nefrourológico, y en un 20% de los casos no suelen aparecer síntomas de infección baja. No hay disuria, no hay polaquiuria, no hay urgencia miccional, pero sí del compromiso general. Es frecuente encontrar alteraciones de la función renal, hay factores inflamatorios hemodinámicos que pueden aparecer en algunos exámenes de laboratorio.
suele normalmente con un buen tratamiento revertir rápidamente. Podemos tener PCR, reactantes de fase aguda, ya sea la velocidad de eritrosedimentación o la PCR, la podemos tener elevada en estos pacientes. E incluso algo bien importante, que la pielonefritis aguda puede llegar a evolucionar a otros cuadros más complejos como bacteriemias, que ya es a nivel sanguíneo, sepsis graves, incluso shock séptico, si no se trata a tiempo o de forma adecuada. Normalmente, si tenemos un buen tratamiento antibiótico efectivo, ya la mejoría clínica del paciente entra en los primeros 48 horas y puede remitir el cuadro clínico en un lapso de 5 a 7 días. Si no mejora, aún con un buen tratamiento, porque estos pacientes es mejor muchas veces tenerlos a nivel hospitalario, hay que buscar entonces la presencia de complicaciones de la pielonefritis como pielonefritis focales, abscesos perireneales, pielonefritis enfisematosa, etcétera. ¿Cuáles son los gérmenes causantes de la pielonefritis aguda? Los más frecuentes, si son de tipo ascendente, la E. coli, los mirabilis, Klebsiella y Pseudomonas. Y si la pielonefritis aguda ha sido por vía hematógena, el estafilococcus aureus y la Candida albicans como los factores etiológicos más importantes. Entre los factores de riesgo están los antecedentes ya de una infección previa, en este caso una cistitis no complicada, también la urolitiasis, el reflujo vesicuretral, uropatías o la presencia de uropatías obstructivas o la presencia de otras patologías como diabetes mellitus, gotas o mielomas o pacientes en estado de inmunosupresión como pacientes con VIH-Sida o con fármacos inmunosupresores que es muy frecuente que puedan desarrollar pielonefritis. ¿Cuáles serían las complicaciones entonces de las pielonefritis agudas? Tenemos que es la pielonefritis bacteriana focal, el absceso renal o perinéfrico, la necrosis papilar, la pielonefritis enfisematosa y la pielonefritis aguda santogranulomatosa. Esas son ya no son pielonefritis cualquiera, se consideran pielonefritis complicadas. Por ejemplo, la pielonefritis aguda bacteriana focal es una intermedia, podríamos decir, entre una pielonefritis aguda, digamos, típica o no complicada y un absceso renal. Es el intermedio entre ellos. Y se caracteriza por áreas focales ya de necrosis, pero no en la corteza renal, pero no son licuefactivas, ¿verdad? Y es más frecuente, es muy frecuente en niños, en mujeres sanas también que toman anticonceptivos orales porque baja cierta parte de la inmunidad y hay algunos también como pacientes diabéticos que pueden llegar a desarrollar estas pielonefritis agudas bacterianas focales. Es más agresiva, obviamente, que una pielonefritis aguda, ¿vea? Ya tiene vómito, dolor abdominal periumbilical, aunque vos le des tratamiento antibiótico, no mejora para nada el paciente y ya podemos encontrar en una ultrasonografía renal incluso masas focales. El absceso renal o perinéfrico es una complicación, ya se considera grave de la pielonefritis aguda. Y cuando no tenemos, ojo, cuando tenemos una pielonefritis aguda que no tiene respuesta al tratamiento, mejor pensemos en que el paciente ya está haciendo un absceso renal y sobre todo si persiste la fiebre y si los reactantes de fase aguda como la PCR o la velocidad de eritrosedimentación están o siguen elevados por más de 72 horas. Entonces, generalmente ya el absceso renal suelen ser como complicación de la pielonefritis por la vía ascendente o por la vía hematógena, dependiendo de cuál ha sido la vía que ha agarrado la bacteria, pero sí puede llegar incluso a causar cuadros peritoneales, ¿verdad? O de peritonitis en los pacientes. La necrosis papilar ya tiene que ver con lesiones túbulo-intersticiales del riñón y que ya tienen afectación a nivel de la médula interna renal. La pielonefritis enfisematosa es quizás también una de las más graves y se considera una emergencia urológica la enfisematosa. Hay una gran mortalidad relacionada con la pielonefritis aguda enfisematosa y se debe de sospechar cuando el paciente, por ejemplo, se ha automedicado o no ha tenido un buen tratamiento
médico. Muy frecuente y se puede dar también como una complicación importante en pacientes diabéticos mal controlados, que es uno de los principales factores de riesgo que se han relacionado en la pielonefritis enfisematosa. Y tenemos también otras como la pielonefritis santo-granulomatosa, que es un proceso inflamatorio renal crónico que se caracteriza por la destrucción y la sustitución del parénquima renal normal por una gran cantidad de macrófagos cargados de lípidos, ¿verdad? Entonces, estos lípidos sustituyen este tejido y por eso en un corte, en una biopsia, se ven una gran cantidad de histiocitos que se le llaman espumosos. Puede ser focal o puede ser incluso generalizado en donde afecte todo el parénquima renal, compromete muchísimo la vida, ¿verdad? Y puede ser muy común también en pacientes que han sufrido algún grado de nefrectomía, ¿verdad? Parcial o total. Dentro de las IBUs complicadas son las que ocurren en presencia de un factor predisponente, esto lo habíamos hablado anteriormente, o una alteración anatómica o funcional y que condicionan una peor evolución o que son más difíciles de erradicar. Normalmente pueden tener, como decíamos al principio, una combinación entre alta y baja, aunque la más frecuente presentación de una IBU complicada es la pielonefritis aguda. Ahí tenemos factores predisponentes para una IBU complicada, el ser hombre, el estar embarazada, niños o ancianos, la diabetes, inmunosupresión, infecciones relacionadas con el cuidado o la atención sanitaria u procesos de obstrucción urinaria o cuerpos extraños o vaciados vesicales incompletos o reflujos vesicoureterales o instrumentación de la vía urinaria. Ya sabemos, esto lo habíamos hablado anteriormente, los enteropatógenos más frecuentes, E. coli, Proteus, Klebsiella, no me voy a generar aquí porque ya lo habíamos hablado. Y hablemos también un poquito de las IBU en las pacientes embarazadas. Las infecciones de vías urinarias es la infección bacteriana más común durante la gestación y tiene bastante impacto negativo en la morbimortalidad, tanto materna como fetal. Sobre todo si las infecciones de vías urinarias se dan en el primer trimestre de embarazo, pueden llegar a ser una causa importante de abortos espontáneos en la mujer. ¿Por qué es que pasa esto? ¿Por qué es que suelen ser muy frecuentes? A veces incluso la paciente nunca ha tenido infecciones de vías urinarias y es el embarazo el que la predispone a ellos. Y es porque se dan cambios funcionales y estructurales durante la gestación que van a favorecer el aparecimiento de estas infecciones de vías urinarias. Van a haber tanto cambios en la estructura de la vía urinaria como en la composición misma de la orina. En cuanto a los cambios estructurales de la vía urinaria, va a favorecer el éstasis urinario y la presencia de reflujo vésico-uretral, sobre todo a medida que va creciendo o aumentando el embarazo, entonces el feto va ocupando mayor espacio, esto va a favorecer el éstasis urinaria, se mantiene demasiado tiempo la orina en la vejiga y el reflujo vésico-uretral no orinas, no miccionas del todo y regresas una parte de la orina. Durante la séptima también semana de gestación, los uréteres van a empezar a dilatarse debido a la acción hormonal de la progesterona, que es la que está mandando durante el embarazo sobre el músculo liso. Entonces, esto también predispone a que la mujer embarazada tenga una infección de vías urinarias. Ya en la 22 a 26 semanas de gestación, el mismo peso, el mismo espacio que va agarrando el feto va a generar un efecto de compresión del mismo útero grávido dentro en la vejiga urinaria y esto va a favorecer una especie de inflamación, digamos, una inflamación transitoria, podríamos decir, a nivel renal por el peso, ¿verdad? Y esto también los va a predisponer a infecciones de vías urinarias. Otra cosa es que durante el embarazo hay un aumento de la volemia y entonces el aumento de la volemia también nos va a llevar a una reducción de la concentración urinaria y a un aumento del volumen vesical.
Dentro de la composición urinaria, que sería la otra causa grande, general, del por qué da en las embarazadas da tantas IBU, es que hay un crecimiento bacteriano mayor en la composición urinaria y esto también hay cambios en el pH urinario, la osmolaridad también cambia y hay más azúcar a nivel de la presencia de azúcar a nivel de la orina, lo cual azúcar llama siempre bacterias y entonces va a tener más bacterias las vías urinarias de la mujer gestante. En el caso, de la vía de la mujer embarazada, lo ideal o lo mejor es que tengan bacteriurias asintomáticas, suelen ser frecuentes, es un factor de riesgo, hay que estarlas vigilando, pero también un 40% de los pacientes hay infecciones de vías urinarias sintomáticas. Eh, ya sea lo ideal, digamos, pues porque podemos manejarla de una manera más fácil, es que las presenten en una forma de cistitis no complicada o una infección de vías urinarias bajas. Pero también puede llegar a presentar más complicadas como una pielonefritis, que ya es un factor de riesgo tanto para la mamá como el feto. Acordémonos que la mujer embarazada no podemos dar cualquier tratamiento médico, entonces el tratamiento antibióticos están bastante condicionados, no solo por la gestación en sí, sino dependiendo también de la etapa del embarazo en que se encuentre, de las semanas de embarazo en que se encuentre. Entonces, normalmente la E. coli sigue siendo uno de los primeros agentes etiológicos, el estafilococo saprofítico, la Klebsiella, casi no cambian, pero sabemos que el embarazo en sí es un predisponente. La infección recurrente no complicada en mujeres jóvenes, aún que no tengan ninguna alteración anatómica, está recomendado el uso de algunos diagnósticos ya rayos X o ultrasonografía o incluso un pielograma endovenoso en caso de que sospechemos otra alteración, urocultivo, ¿verdad? Importante en estas mujeres. Hablemos de síndrome uretrales. El síndrome uretral, que también lo conocemos como uretritis, es la presencia en una mujer de síntomas de infección de vías urinarias, como los conocemos, disuria, frecuencia, polaquiuria, pero tiene piuria. Piuria ya es un examen general de orina. Con un urocultivo negativo o bacteriuria no significativa. Es decir, que en un general de orina tiene 10 a la 3 o menos de 10 a la 3, en un urocultivo menos de 10 a la 3 unidades formadoras de colonia. En la gran mayoría de ocasiones se debe a una infección uretral por patógenos de infección de transmisión sexual. Aquí ya tenemos otro tipo de microorganismos como clamidia, ureoplasma, gonococos o herpes simple. Más raro es una cistitis por las bacterias que ya conocemos y generalmente, como decimos, están relacionadas con infecciones vaginales. ¿Cuáles son los datos clínicos subjetivos de un síndrome uretral en pacientes jóvenes? Normalmente de instauración lenta y solapada, más de 7 días. No hay signos otros de inflamación vesical. Hay cambios recientes de pareja sexual o la pareja con la que estaba ya presentó un cuadro de uretritis que puede pasarle los microorganismos al paciente y normalmente tenemos la presencia de una cervicitis mucopurulenta, es decir, el cuello uterino de la paciente ya puede tener inflamación, incluso acompañada de abscesos o de cuadros de secreción purulenta. Hay sintomatología diferente de la uretritis tanto en el hombre como en la mujer. En el hombre es dolor urente al orinar, aumento de la urgencia urinaria, puede haber inflamación en la ingle o en el pene, incluso secreción a nivel peniano y acidez en la orina, sobre todo en la primera micción de la mañana, suele ser muy ardorosa, muy dolorosa y dolor durante las relaciones sexuales o dispareunia. En la mujer, aumento de la frecuencia urinaria, fiebre, escalofríos, náuseas, dolores abdominales, acompañados de secreciones vaginales abundantes que pueden ser compatibles con tricomoniasis o con garnerelas, por ejemplo, y la presencia de enfermedades pélvicas inflamatorias. Hablamos aquí de las infecciones urinarias complicadas, que ya lo habíamos mencionado,
y los factores que sugieren una infección complicada como las sondas, la uropatía, reflujos, etcétera, que ya lo habíamos mencionado. La prostatitis se caracteriza por la aparición de dolor perineal o lumbar, que está normalmente asociado a disuria y fiebre. Algunos pacientes, estos en hombres, evidentemente, ¿verdad? Refieren dolor incluso a la eyaculación. El sedimento suele demostrar piuria a nivel del general de orina, y lo vamos a ver. Y en el urocultivo pueden haber cocos gram negativos o incluso no tener tanta presencia de unidades formadoras de colonia. La prostatitis aguda también pueden presentarla en pacientes con gonorrea, con la presencia de Neisseria gonorrheae. El tacto rectal en estos pacientes es obligatorio porque es la única manera que vamos a determinar si hay un proceso inflamatorio a nivel de la próstata. En el caso de los pacientes geriátricos o abuelitos, ¿verdad? Tercera edad, es muy frecuente las infecciones de vías urinarias. Algunos por su propia condición, es el 25% de infecciones pueden aparecernos incluso en exámenes de rutina, el 15% lo pueden adquirir a nivel del hospital y un 6% pueden incluso fallecer o crear ya sepsis por infecciones de vías urinarias. La edad avanzada en sí misma representan un factor de riesgo para padecer infecciones de vías urinarias, pero hay otros factores como tienen mayores presencias de comorbilidades como diabetes, demencias, deterioros cognitivos, atrofias vaginales, también la disminución misma de la flora que hablábamos al principio. En el caso de mujeres ya no hay tantos lactobacilos por el mismo de que ya están en la menopausia, la mayor tasa de hospitalizaciones que conlleva a generar cateterización en estos pacientes, alta frecuencia de patologías vesicales como incontinencia, retención, hiperplasia prostática, senescencia inmunológica. Significa que por la edad ya hay una disminución, también una inmunosupresión por la edad, y también aquellos pacientes que están institucionalizados, es decir, en asilos o lugares de alta cantidad de personas. Es frecuente las bacteriurias asintomáticas en estos pacientes. El tratamiento de la bacteria de bacteriuria asintomática, si no tiene síntomas, lo mejor es no tratarlos, vigilarlos, porque podemos crear resistencia en estos pacientes y posteriormente sí crearles una infección de vías urinarias sintomática. Entonces, normalmente no se tratan, son por sus condiciones de edad, mejorar las higienes, el que tomen bastante agua. También los abuelitos no les gusta tomar agua porque no les gusta estar en la micción frecuente, pero es importante. Normalmente pasan las vías urinarias muy secas, con una orina muy ácida, ¿verdad? Muy concentrada porque están normalmente deshidratados. Los gérmenes más la E. coli, siempre Klebsiella, Proteus, ¿verdad? Y acordémonos, el abuelito va a hacer siempre más resistencia antibiótica, más colonización. Entonces, tengamos cuidado en dar tratamiento si el paciente no tiene síntomas. El diagnóstico de la infección de vías urinarias, ya lo hemos visto, la historia clínica es importante, la sintomatología que presenta el paciente, el examen físico que normalmente lo vamos a encontrar a veces normal o a puño percusiones PES positivas, que no siempre es el caso. Exámenes de laboratorio y gabinete. Me voy a quedar en la parte de exámenes de laboratorio, en la cual tenemos quizás los dos grandes exámenes de laboratorio que solemos tener a la mano, que es el general de orina, en el cual tomamos la parte que nos sirve, mejor dicho, del general de orina, el estudio del sedimento urinario, que no es más que la parte microscópica de la muestra de orina de una orina centrifugada. ¿Qué vamos a encontrar para hacer un diagnóstico de IBU? Leucocituria o piuria, que es la presencia de más de 5 leucocitos por campo en una orina centrifugada. En pacientes asintomáticos, la mayor parte de pacientes sintomáticos vamos a tener presencia de más de 5 leucocitos en un general de orina. Pueden haber falsos negativos, sobre todo si el paciente se ha automedicado ya con antibióticos. Cuando tenemos orinas poco concentradas o muy alcalinas, ha tomado demasiada agua, es el contrario. Entonces una orina muy alcalina nos puede dar falsos negativos. La leucocitoria, eso sí,
O la presencia de leucocitos, que es normal de 0 a 4 por campo, pero más de 5 ya es anormal, no es siempre sinónimo de infección, ¿verdad? Podemos encontrar leucocituria estéril en pacientes sintomáticos con síndromes uretrales, en tuberculosis o prostatitis, o en pacientes ya con asintomáticos con nefropatías intersticiales o por analgésicos. La presencia de la piuria o de leucocituria en ausencia de sintomatología o con una bacteriuria no debe de ser interpretada necesariamente como una infección sintomática o como una indicación para ya iniciar tratamiento antibiótico, ¿verdad? Ya dijimos, ya hablamos de bacteriurias asintomáticas. En este caso, solamente en mujeres embarazadas está indicado el tratamiento de bacteriurias asintomáticas y previamente también algún procedimiento invasivo, ¿verdad? Del árbol urinario donde puede haber presencia de sangrado o presencia de infección. Otra cosa que vamos a ver en el general de orina, la detección de nitritos. El nitritos positivos en un general de orina me están hablando de que hay presencia de gran negativos, pero esto queda corto porque si hubiera otro tipo de microorganismos, los nitritos saldrían negativos y eso no significa que no hayan microorganismos. Los cilindros leucocitarios, que suele ser patognomónico o diagnóstico de pielonefritis aguda. Tenemos cilindros leucocitarios en un paciente, ya este paciente normalmente va a tener fiebre, malestar general, diaforesis, escalofrío, dolor lumbar, etcétera. Ya va a estar comprometido del estado general y esto ya es más compatible con un cuadro de pielonefritis aguda. Aquí tenemos un general de orina, un ejemplo, y esta parte microscópica es lo mismo que se llama sedimento urinario, que lo van a encontrar en otras literaturas. Y aquí vemos los cilindros, miren, cilindros leucocitarios, aquí no se observan, los leucocitos tienen 4 a 6 por campo, podríamos decir este paciente probablemente tenía una bacteriuria asintomática, pero podemos tener en estas áreas, en esta parte microscópica, donde vamos a tener las alteraciones. Miren este otro caso de otro general de orina, tenemos 40 a 50 leucocitos por campo, ¿verdad? Los nitritos están negativos, es probable que las bacterias entonces relacionadas con este paciente sean gram positivas o de otro tipo y cristales y todo lo demás negativo, pero 40 50 leucocitos. Luego tenemos el cultivo urinario, ¿verdad? El cultivo de orina es la prueba estándar de diagnóstico. Nos permite realizar cuantitativamente el número de bacterias por mililitro de orina y aquí vamos a aplicar los famosos criterios de CAS. Los criterios de CAS se aplican a un cultivo de orina y significa lo siguiente. Más de 100 unidades formadoras de colonia, aquí me disculpan que era F, unidades formadoras de colonia, existe la posibilidad de una bacteriuria significativa en el 80% de los casos. 100,000 es 10 a la 5, es lo mismo. De 10,000 a 100,000 unidades formadoras de colonia, la probabilidad de bacteriuria es dudosa o excepcional. Menos de 10,000 en un examen de cultivo de orina, normalmente es que es una muestra contaminada, el paciente no hubo una buena asepsia, una buena limpieza urogenital a la hora de realizar el examen. El cultivo de orina nos permite la valoración cualitativa del germen responsable de la infección, pero también al mismo tiempo nos da un antibiograma donde nos permite determinar la sensibilidad de los gérmenes a cierto grupo de antibióticos. La mayor parte de veces no siempre los tomamos, lo ideal es tomarlos siempre, pero a veces con un general de orina ya te vas y te le das tratamiento y normalmente el urocultivo es cuando ya es muy prevalente, el uropatógeno no mejora con el tratamiento que le has dado o querés saber si ha tenido una buena respuesta al tratamiento. ¿En qué pacientes vamos a realizar urocultivos? En pacientes con pielonefritis, en la sospecha con pielonefritis debemos tomarlo, que presenten síntomas atípicos, que síntomas se repiten, que tengan por lo menos un episodio previo en el año y que hayan recibido antibiótico o tratamiento antibiótico en los últimos 6 meses. ¿Y cómo lo reportan? Mire, aquí lo tienen un ejemplo. El microorganismo que lo reporta, en este caso una Escherichia coli, mire cuánto, 100,000 unidades formadoras de colonia, ya lo consideramos una bacteriuria y es sensible no únicamente a la amicacina, a la gentamicina y la imipemen. Todos estos, si les das, no le van a pegar porque es resistente.
Otro examen son las tiras reactivas o el Combur test, famoso, que lo pueden tener en las clínicas, que son marcadores indirectos de bacteriuria, que lo que es más que todo te marca son nitritos y la piuria en el caso de la presencia de estereasa leucocitaria. Es fácil, rápida y lo único que nos hace es una aproximación diagnóstica. No nos quedemos solo con esto. Es un examen que nos hace pensar en que hay una infección, hay que mandar un general de orina y si es necesario hay que mandar un cultivo. Entonces lo que nos mira es una leucocitoesterasa y unos nitritos que tienen cierta sensibilidad alrededor del 90% o del 85%. Y al nivel unidos estos dos criterios que lo que haces es meter la tira en la orina y luego de un minuto aproximadamente la comparas con lo que está en el frasco y ahí te va a dar cualquiera de estos datos. Aquí tenemos más o menos un algoritmo de infección de vías urinarias, si tienen síntomas clásicos, picazón, flujo vaginal, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a dar o no un urocultivo, en quienes, si tienen IBU o no, le vamos a dar o no tratamiento dependiendo del manejo. Y podemos tomar hemograma o hemocultivos, pero ya en pacientes que normalmente pueden estar complicados. El hemocultivo normalmente lo tomamos en pacientes que ya tienen cuadros de pielonefritis aguda o que van a complicar la pielonefritis aguda. Y dice la literatura como técnicas de imagen, la radiografía simple de abdomen, la urografías intravenosas o ecografías ultrarrenales o cistoureterografía miccionales, pero no son muy frecuentes. Y el tratamiento, no me voy a meter en esto porque esto lo vieron o ya lo tendrían que haber visto en farmacología y va a depender el manejo si es complicado o no complicado. Hay tratamientos que la literatura los maneja como de forma empírica, pero lo ideal es que tengamos siempre un urocultiva con un antibiograma que nos permite pegarle de forma certera al tratamiento. El objetivo debe de ser una respuesta rápida, efectiva, la prevención de recurrencia de infecciones de vías urinarias y que no haya resistencia a los antibióticos. Y no se nos olvide los cuidados y las normas higiénicas que le debemos de indicar a los pacientes en las infecciones de vías urinarias. Abundantes líquidos para facilitar la diuresis, limpia las vías urinarias. Las mujeres que sufren cistitis frecuentemente o que tienen esa tendencia, por lo menos deben de tomar agua antes del acto sexual y orinar al finalizar para poder limpiar las vías urinarias. Esto es una recomendación de la literatura. Al menos la mitad de los líquidos que consumimos debe de ser agua. El jugo de arándanos, esto es algo que lo pueden ir a leer a la literatura, pero los arándanos se ha considerado como un importante bactericida natural en el manejo de IBUS, el ropa interior de algodón para permitir que toda la parte geniturinaria respire, pero si son sintéticos, se mantiene el sudor, se mantiene la humedad y promueve la infección. No usar baños vaginales, desodorantes e irritantes que cambien el pH vaginal y después de defecar, la limpieza debe ser de adelante hacia atrás. Bueno, espero que les haya servido.